se alegren mucho con la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Qué lindo. Empatamos pero andamos, ¿no es cierto? ¿Qué decís, Matías? ¿Todavía andamos? Muy bien. Damos gracias a Dios. Yo quiero agradecer al Señor en estos días por tantas cosas maravillosas y también por las pruebas que vamos recibiendo. Lo que voy a compartir hoy ha sido influido de alguna manera a través de el doctor Billy Graham, que cambió de domicilio, no sé si ustedes saben, está con el Señor, pero también con el pastor Raida por algunas cosas que me ha ayudado a descubrir. El tema es cambios o transformaciones. Vamos a estar trabajando un poco sobre esto y basándonos en primer lugar en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. ¿Sí? ¿Quién desea tener cambios? ¿Sí? Yo también. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que no solamente es útil, sirve el querer cambios, sino cómo es que de pronto hay algo más que Dios tiene preparado y es realmente transformarnos. En este pasaje de 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí, ¿qué hay? Libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y ustedes ven que hay dos cosas muy importantes que emanan, que puede uno leer de este pasaje. Primero dice: donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y por otro lado está diciendo: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. Yo creo que tenemos que comenzar a ver la realidad. ¿Cuántos creen que existe un infierno? ¿Sí? ¿Algunos? Todos, ¿sí? De alguna manera, parecería un poco un tema religioso, místico. Algunos hasta lo miran como algo inconcebible, no creíble. Pero la Biblia habla del infierno y aún, ¿usted escuchó alguna vez esa frase: estoy viviendo un infierno? O a veces hasta lo hemos dicho, por algunas cosas que nos van sucediendo, pero es un tema que en forma popular, y uno podría decir: ¿cómo es que está viviendo un infierno? Miren, cuando de pronto alguien no puede controlar sus deseos y se transforma en una adicción, vive un infierno. ¿Sí? Cuando a la vez hay un sentido de culpa en el corazón por cosas que no tendríamos que haberla hecho, por decisiones mal. Hay algo que nos ha partido a alguien y no le he podido pedir perdón. A situaciones en el trabajo y ha sido mi culpa. Yo recuerdo charlar con un muchacho la otra semana donde decía que
por una mala decisión. La empresa había perdido $2 millones. Y eso, dice, bueno, acá, y bueno, el principal de la empresa dijo, mira, lo que hiciste fue una pérdida tremenda para nosotros. Pero sabemos de tu fidelidad, sabemos de tu capacidad. Pero alguien tiene que hacerse responsable de esto. Y no solamente por tu decisión, sino quien lo llevó a cabo sin haber tomado en cuenta que eso estaba mal, vos vas a tener que decirle que no trabajen más en este lugar. Y dice, me clavó, pero tenía que responder a esa decisión. Esa culpa, si no sabemos manejarla, se transforma en un infierno, en el cual la persona puede estar viviendo. Pero a la vez, muchos pueden estar viviendo un sentido de odio hacia aquellas personas que le hicieron mal en algún momento de su vida. Y el vivir con amargura, con odio, con resentimiento, es vivir en un infierno. Ahora, la Biblia nos habla, y especialmente el Señor Jesús, habla de un lugar, no tan solo de sentimiento, no tan solo de algo que nos toca ahora, sino está hablando de un lugar. En una parte de la Biblia habla, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Más específicamente, Apocalipsis, capítulo 21, ahí está mencionando, ¿me ayudás? ¿Lo tenés como para mostrarlo? Y habla de un lugar donde dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Pero necesito el versículo 8 para no leer todo este pasaje. ¿Puede ser? Dice, pero los cobardes y los incrédulos, los corruptos y los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¿De qué está hablando ahí el apóstol Juan? De un lugar, de un lugar. Ahora, si tan solo, yo en esta mañana no pretendo hacer un estudio de lo que es el infierno, simplemente llevarnos a una realidad. Esto es lo que vivimos sin Cristo y sin esperanza en nuestras vidas. Pero a la vez el Señor Jesús está diciendo, la paga del pecado es muerte. Pero qué lindo es cuando uno descubre el pasaje donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios ha provisto de una realidad que la Biblia lo llama salvación. Porque el Evangelio es justamente librarnos del infierno. Cuando nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos de la vida, de llevar esa carga que no se puede, de reaccionar, ¿por qué estoy viviendo así? Y en un espíritu de arrepentimiento estamos dispuestos a aceptar a Cristo, que Él murió y resucitó para darnos vida y vida eterna. Yo no sé cuántos en esta mañana son conscientes de que necesitan recibir a Cristo en sus vidas. Él es el único que perdona. Él es el único que libera, como hemos cantado. Es el único que nos provee salvarnos del infierno.
porque no es un lugar lejano, es un lugar que en el momento menos esperado, nosotros partimos de esta vida. ¿Sí? ¿Dónde vamos a estar? ¿Con el Señor o en el infierno? Y nosotros decidimos, ahora decidimos, mientras vivamos. Y yo quiero de veras rogarte que no te vayas en esta mañana de este lugar sin estar dispuestos a reconocer que necesitas al Señor. Estamos dispuestos para ayudarte. Estamos dispuestos a estar contigo. Ahora, lo que produce Cristo es un cambio en nuestra vida. ¿Sí? Un cambio. Ahora dice, nueva criatura sos. Amén. Él nos está proveyendo de algo que antes no existía en nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Pero, por otro lado, al leer un pasaje como Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué nos dice? Dice, Romanos 12, 2 dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para con ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué tremendo pasaje, analizarlo frase por frase nos va a llevar a comprender muchas de las luchas que nosotros tenemos y empezamos al punto donde Dios nos quiere llevar. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Pero debemos vivirlo a propósito. ¿Me entiende lo que digo? Dios tiene propósito para nosotros, pero yo tengo que vivirlo a propósito. No es algo que cae ahí y ahora sí. No. Mi propósito es lo que Dios ha preparado para mí. Y miren ustedes, por eso es que el apóstol Pablo dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Hay una frase que a mí me tocó muchísimo y dice, no cambies tu vida queriendo cambiar. ¿Cuántos han comenzado un lunes diciendo, voy a adelgazar? No levante la mano nadie. Pero ¿no es cierto? Cuando decimos, voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Cuándo? El lunes. Esta semana le voy a pagar a la deuda que tengo. Pero sí. Ahora, esta semana, sin falta, voy a ir y le voy a decir, perdóname. Queriendo cambiar, el esfuerzo que queremos hacer para cambiar las cosas. Yo recuerdo mi padre era un fumador empedernido, ¿no? En algún momento llegó a fumarse 3 atados por día. Eso significa 60 cigarrillos. O sea, tenía la nicotina entre los dedos y como tenía bigote se le habían puesto como amarillos, ¿no? De la nicotina. Porque no prendía el cigarrillo con un encendedor o un fósforo, sino que antes que se termine, agarraba el otro, lo prendía y seguía, ¿no? ¿Sabe las veces que él dijo, no fumo más? Duraba 20 días, otra vez un mes, otra vez 2 meses y volvía otra vez. ¿Cuántas veces, seamos sinceros, cuántas veces hemos querido, nos hemos esforzado, hasta le hemos hecho promesas a Dios y volvimos por el mismo camino que andábamos antes?
Y esto nos lleva a una de las partes que este versículo nos decía. Para cambiar necesito una sola cosa: cambiar mi manera de pensar. ¿Sí? ¿Se da cuenta de esto? Si sigo pensando igual, ¿cuántas veces hasta se nos enseñó? Vos tenés que declarar, vos tenés que decretar. Y uno dice, bueno, sí, yo conozco un pasaje de la Biblia que dice, antes de todas las cosas somos más que vencedores. Y podemos decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empezamos a declarar cosas que aprendimos, pero que no pensamos de la manera en que estamos declarando. Entonces, ¿cómo diríamos? Nos ponemos como profesionales que declaran, pero que no viven. Porque a Satanás podemos declararle cosas, pero él nos va a decir, bueno, demostrámelo en tu vida. ¿Qué dirían nuestros hijos? Mi papá levanta las manos, ora, hasta habla en la iglesia, pero en casa, hermano, es otra cosa. Aún lo que pueden decir los compañeros de trabajo. Sí nos dice del evangelio, nos invita a la iglesia, pero se afana la herramienta y no dice nada. O sea, declaraciones perfectas. Ofrenda en la iglesia, parte de ministerio, pero no vemos otra cosa que nos hable a través de su forma de ser, de vivir. ¿Por qué creen que las cosas que van sucediendo en el sistema que vivimos se nos mete en la iglesia? Porque no hemos aprendido a cambiar la manera de pensar. Ustedes, como yo, nos podemos encontrar con personas que son fanáticos del fútbol y que comenzamos a hablar con ellos, ¿y de qué nos van a hablar? De fútbol. Y otro es un trabajador incansable en la construcción y empezamos a hablar, ¿de qué va a hablar? Que los ladrillos, que cambió la manera de las mezclas, que cada uno tiene su manera de vivir y de pensar. Por eso es que la palabra del Señor nos ayuda, dice, en primer lugar, hay algo que yo debo decidir. Dice, no se conformen al modelo de este tiempo ni imiten su conducta. Yo tengo que estar convencido en mi manera de pensar que el sistema en que Satanás está gobernando está envuelto en un propósito, hacer las cosas contrarias a Dios y llevar mi vida contraria a Dios. Yo recuerdo, tendría unos 8, 9 años. Estábamos viviendo en el campo, papá tenía una bicicleta. Entonces yo de tanto caerme y aprendí a andar. Pero en el aprender a andar en estos caminos de tierra, ustedes saben que en los caminos de tierra, cuando llueve, los coches o los carros, ¿qué hacen? Surcos. Y los surcos de los neumáticos más o menos anchos así, pero de los carros son así. Entonces, cuando yo iba embalado y mi bicicleta se metía a uno de esos surcos, ¿qué podía pasarme? Me estrellaba contra el suelo. Hermanos, yo tengo que darme cuenta de una cosa. Cuando un pensamiento está en mí, y está en mí, ¿saben lo que hace? Forma un surco en mi manera de actuar.
y me caigo. Yo empiezo a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me contesta esa oración? ¿Por qué estoy viviendo esto que me está pasando? Y esa manera de pensar, si no la soluciono, me va a producir un surco que me aparta de los principios que Dios tiene. Y por eso que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Miren, hasta uno podría decir, no, pero yo voy a la iglesia, yo acepté a Cristo, mi vida fue cambiada a nuevo. Perfecto, pero hay algo más que esto. Yo necesito que ese cambio se produzca en transformación, que la palabra transformación ahí que pone Pablo se llama, viene de lo que es metamorfosis. Yo creo que ustedes saben lo que es eso, ¿sí? Es cuando de pronto uno ve un gusano y llega a un momento que se aloja en una hoja, en una rama, y ese gusano se cristaliza, hace como un capullo. Pero de pronto vemos que ese capullo se rompe y emerge ¿qué? Una preciosa mariposa. Bueno, querido, esa es la idea de transformar nuestras vidas. Pero primero tengo que comenzar a transformar mi manera de pensar. A nadie se le ocurre clavar un clavo martillando con la mano, ¿no? ¿Por qué? Pues que me voy a lastimar todo. Bueno, cuando queremos cambiar, esforzándonos nosotros, nos vamos a lastimar. Pero cuando comenzamos a ver lo que Dios nos dice, qué lindo, es una bendición. Y vamos a seguir adelante. Solo cuando nuestra mente comienza a ser renovada es que empieza a actuar el proceso de transformación. No hay otra manera. Yo creo que por eso es que debemos darnos cuenta. Dios nos ha dado todas las posibilidades de comenzar a cambiar. Ha provisto en Jesucristo el que nos perdona, nos libera, nos sana, nos prospera, pero como consecuencia de, ¿sí? No es que, bueno, voy a recibir a Cristo porque Él me va a prosperar, Él me va a sanar, Él va a hacer algo, sí que va a hacer algo, pero lo hace en un proceso de cambio donde yo estoy disponible a ese cambio. Nos ha dado libre voluntad. ¿Sabe lo que es libre voluntad? ¿Sí? Por eso es que tuvo que una vez llamar a un hombre, decir, ¿dónde estás tú? Y ese hombre llamado Adán dijo, me oculté, me escondí porque tuve miedo. Ahora, bendito sea Dios cuando cada uno de nosotros comenzamos a descubrir. Por ejemplo, creo que el pasaje que leyó nuestra hermana decía, nos muestra esto. En Romanos capítulo 8, versículo, vamos a leer el 5, el 6, dice, los que están dominados por la naturaleza de pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Está claro? ¿Lo alcanzamos a ver? Hay dos opciones
que es nuestra responsabilidad, no de Dios. Dios ya lo hizo todo. Pero miren ustedes cuando dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan ¿en qué? Imagínense que alguien me hizo mal. Y yo ¿cuál es el pensamiento que surge en forma natural? A este lo reviento. ¿Sí? Este me la va a pagar. Ahora, ¿qué pasa si mi mente es controlada por el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? ¿Pienso igual? Bendecid a los que os maldicen. ¿Se da cuenta de la diferencia que existe? ¿Y qué significa ser controlado? Quiere decir que mi naturaleza de pecado todavía gobierna mi vida. La gobierna. Gobierna mi manera de pensar, de actuar, de hablar, gobierna. ¿Por qué sucede esto? Porque yo la alimento día tras día. Para hacerlo más claro, usted se levanta en la mañana, prepara el mate y enciende la TV y pone crónicas. Está 3 horas ahí, comiendo todo lo que dice. Y sale a trabajar, contento, sale todo en paz. No, mire, la manera de pensar. Nosotros tomamos un tren, estando allá en España, y en los vagones usted entraba y hacia su mano izquierda había como una especie de lugar con estantes de hierro, donde la gente subía y la valija grande la colocaba ahí. ¿No? Y ahí se sentaba. Los vagones son largos. Mabel estaba pensando, pero ¿y si se baja alguien y qué hizo? Al rato que habíamos salido, se levantó, fue y miró. La valija estaba ahí. O sea, porque nosotros tenemos la mente de aquí. No es que no pasen cosas afuera, por favor, pasan también. Pero nuestra manera de pensar nos lleva a actuar. Y creo que tenemos que reaccionar, es que yo tengo que alimentar mi vida espiritual. El control de mi vida tiene que ser dada al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque podemos celebrar mucho Pentecostés, pero si el Espíritu Santo no está gobernando toda nuestra vida, espíritu, alma, cuerpo, entonces comenzamos a caminar y tropezamos con los surcos y nos caemos. Ahora, miren, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. En otro pasaje de la Biblia dice, para los puros, todas las cosas son puras. Dice, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Pero aún lo sigue avanzando, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿a dónde me lleva? ¿Qué significa eso? Separación de Dios. Fin de la historia, el infierno. Pero qué hermoso es cuando dice, pero al permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y lleva a la paz. O sea, me une al Señor Jesucristo aquí y cuando me venga a buscar hacia la eternidad con Él.
es entonces que yo puedo decidir quién me controle. ¿Sí? Nadie puede, no le eche la culpa a alguien. Vos conocés a mi suegra. Si la conocieras. No sabés el lugar que trabajo. O sea, parecería que le estamos echando la culpa a otro. No, asumamos la responsabilidad cada uno. Y digamos, Señor, yo he decidido esto. Puede ser que otro me haya incitado, me haya provocado, pero de alguna manera nosotros hemos decidido. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan las miras en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Ahora dice, piensen en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Y cuidado con esto, no sea cosa que ustedes piensen, no, el pastor dijo que pensemos en la cosa del cielo. Entonces llega ahora a su casa y el hijo o el esposo dice, ¿y qué hay de comer? No, estoy orando. Las cosas del cielo. No. Y mañana Carolina tiene que trabajar y le habla por teléfono, el patrón le dice, ¿por qué no vino? No, porque estoy pensando en las cosas del cielo. No, hay una responsabilidad. Perdón, Carolina. Pero, o sea, no confundamos ni tratemos de alimentar lo que no debemos alimentar, ¿sí? Pero fíjense que pensar en las cosas de la tierra es que estamos dándole rienda a la ansiedad. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo esto? Me vino una boleta de tanto y ahora... ¿Ahora qué? ¿Se terminó la vida? No. Ahí es donde puedo recurrir. ¿Qué me está alimentando? Y cuando yo empiezo a descubrir que necesito palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. ¿Cree esto? Palabra de Dios. Tómelo como palabra del Señor para usted. Dice Isaías 26:3, tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Amén. O sea, yo necesito alimentar mi mente con la palabra del Señor. ¿Sí? Cuando comienzo a dejar que se arraiguen pensamientos de cosas negativas, de dolores imposibles, de dejarme de llevar por lo que otros están tratando de hacer o de decir, me lleva a separarme de los propósitos de Dios. Hermano, esto es muy serio. Y yo creo que como iglesia necesitamos vivir la transformación. Más que nunca estos tiempos. Yo necesito vivir siendo transformado por el Señor. Ahora, si el Padre me quiere transformar, si me ha dado su Espíritu Santo, si me ha dado su palabra, si me ha dado ser parte de su familia, ¿cómo no voy a agradecer cada día y decir, sí, Señor? Todo está como si fuera delante de una preciosa mesa. Yo tengo que comenzar a tomarlo. Es que cada uno debe
comenzar a tomarlo. Por eso, no quiero ser muy largo con esto, pero sí quiero dejar en claro que el infierno existe y que Jesucristo me ha provisto de todo lo que necesito para ser salvo del infierno y ser perdonado y de comenzar una etapa nueva en mi vida. Todo está ahí. Cuando lo recibo comienzo a hacer realidad. Pero a la vez necesito ser transformado. Por eso es que leímos ahí en Corintios de que somos transformados, dice en otra versión, de gloria en gloria. Sí, cuando lo dejamos. Amén. Por eso, tenga en cuenta, le menciono 4 cosas y vamos terminando con esto. En primer lugar, tener una mente carnal significa que gobierna la mayor parte del tiempo mi naturaleza de pecado. ¿Sí? No hay otra cosa. No le eche la culpa de decir, sí, no, pero el psicólogo me dijo que como mi papá era violento y entonces yo soy violento. Es posible que sea real, pero tener una mente carnal significa seguir con esa misma historia. ¿Sí? Y tener una mente espiritual significa que gobierna la mayor parte del tiempo el Espíritu Santo y me enseña a vivir como Dios manda. Entonces, le dejo sugerencias y elementos que le van a ayudar como me están ayudando a mí. En primer lugar, nosotros diariamente necesitamos tener una vivencia con el Señor. Yo necesito todos los días comunicarme con Él, tener una relación y descubrir que esa relación se va transformando en algo amoroso, necesitado, de gratitud, de adoración, de alabanza. ¿Sí? Necesito. Él está esperando. No es que Dios se fue, que está lejano. No. Él está, es presente. En segundo lugar, hagamos oraciones. Oremos reclamando la asistencia del Espíritu Santo en momentos de luchas. No emplee en momentos de dificultades, de lucha, pensamientos carnales. No, acuda a Él. ¿Por qué digo esto? Tan solo hay un pasaje que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué haga? Pídale a Dios y pida con fe y le será dado. Así dice la Biblia. ¿Sí? Tercero, alimente cada día su mente con la palabra de Dios. Si no se alimenta de la palabra de Dios, usted no puede dejar que el Espíritu Santo gobierne su vida. ¿Sí? ¿Por qué decimos Dios dice? Porque la Biblia lo está indicando. A mí me encanta, estoy leyendo los profetas, he llegado a Eclesiastés. Me gusta esa frase cuando el profeta va diciendo, Dios me dijo. ¿Acaso su padre no quiere hablarle a usted? ¿Acaso mi padre no me quiere hablar? Sí. Yo tengo que escucharlo, yo tengo que dejar que Él me hable por su palabra. Amén. Pero tengo que estar dispuesto. Imagínense, si leí 5 capítulos esta mañana. ¿Y qué te dijo? No sé, yo leí. No. Tenemos que... ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? ¿Cuántos? 4, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que significa eso? No sabía, ¿no? Por eso come. ¿Viste cuando le dice, este come como una vaca? Bueno, lo que hace la vaca va
cortando el pasto, o sea, con la lengua así, con su diente, y corta y come, va a un estómago. Pero después ella se echa y ¿cómo sería la palabra? Resurgir, eso. Y uno la ve masticando, ¿sí? Eso se llama rumiar. Bueno, yo tengo que aprender a leer la palabra de Dios rumiando sus verdades, ¿sí? Rumiando sus verdades. Tengo que permitir que lo que decía Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, opa, ¿qué está diciendo? Bueno, está diciendo eso. Las verdades de Dios tienen que incorporarse en mi sistema, en todo mi sistema, ¿sí? Lo cuarto es que hay una palabra que a veces nos ha causado un poco de ruido, es la meditación. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque hemos escuchado y a veces no, yo medito, me pongo, ¿no? ¿Sí? Y no interesa si es de humildad o es un gerente de techín. Todo el mundo en este momento utiliza calmar su estrés meditando, pero no meditando en lo que la Biblia dice, sino meditando en lo que Satanás dice. Por eso dice, usted medite, ponga su mente en blanco. Y uno dice, bueno, prepárese y dígale a los demonios, entren y denme sabiduría. Eso es lo que están diciendo. Ahora, lo que estamos tratando de ver es que yo necesito meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que he aprendido yo? Cuando salgo a caminar, que casi siempre, casi todos los días, he aprendido el pasaje que leí, o un versículo o pasaje, lo voy meditando. ¿Y saben cómo me bendice eso? Entonces, usted puede estar viajando, usted puede estar en una cola de un banco, usted puede estar esperando horas y que el médico lo atienda. Aproveche a meditar, no a rumiar amargura y quejas. ¿Qué es lo que nos está pasando a los argentinos últimamente? Lo que más escuchamos son quejas. Gente amargada, desilusionada, decepcionada, no, yo voté esto, pero no. Y se nos pega, hermanos, se nos pega. Entonces yo necesito tener, ¿cómo es que hemos tenido que utilizar últimamente algo para unos bichitos que andan volando? Deja que los hermanos hablen. Parece, ¿vieron cuando los chicos son sabiondos? Se sientan en el primer banco. Perdón. Pero tenemos que ponernos repelente contra esas cosas. Y la única manera es que la palabra se inserte en nuestra vida. ¿Sí? Hermanos, vamos a terminar orando. Pero la intención en esta mañana era compartir una palabra que nos haga reaccionar profundamente. Porque, miren, el sábado pasado, ¿no es cierto? No me confundo. Tuvimos ese taller de evangelismo, brillante. Los que pudieron estar fue brillante. Los que no pudieron estar, por favor, busquen en Jesús es Paz en vivo y traten de meterse a escuchar ese taller. Muy excelente. Ahora, es la manera preciosa que Dios tiene de compartir el Evangelio en forma completa, ¿sí? Pero compartir el Evangelio es porque estoy viviendo en el Evangelio. Estoy viviendo las verdades de Dios. Mi vida se está transformando. Hermanos,
¿Usted escuchó alguna vez en estos tiempos que alguien que era parte de lo que veíamos en la iglesia, se suicidó? ¿Es triste eso? Dolorosísimo. Pero está sucediendo. Está sucediendo. Y es tremendo el impacto que nos produce pensar de que cómo es que alguien que conoció el Evangelio, que es parte, de pronto tomó un lugar así. Es porque la mente natural predominó sobre lo demás. Quiso caminar y se metió en una de estos lugares que lo hizo tropezar y caer. Y el diablo, contento, me lo llevo yo. Ahora, creo que tenemos toda la oportunidad de decir, no, Señor, yo quiero vivir con Cristo escondido en ti. Yo quiero ser transformado. Para eso necesita descubrir Romanos capítulo 12, versículo 2. Mente renovada a través de la palabra de Dios. Vida transformada a través de decisiones que nos permiten llegar a la raíz del problema. Sepa usted que no podemos dejar nada de la naturaleza carnal si no tomamos una decisión. Y tenemos la decisión de tomarla cada día. No voy a alimentar mi mente natural, voy a alimentar mi mente espiritual. Y van a ver que fluyen las cosas de una manera impresionante. Como consecuencia, usted va a darse cuenta que toma menos predominio la naturaleza pecaminosa y más dominio la naturaleza espiritual. No va a ser instantáneo. Al contrario, en algún momento van a venir dudas, pero usted tiene la autoridad de decir, Cristo rompe las cadenas. Cristo ata todo lo que el enemigo quiso atar. Vamos a orar, ¿sí? ¿Sí? Padre eterno de los cielos, te doy gracias por esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos convence de pecado. Gracias, Señor. Y a ti acudimos creyendo que tú has provisto salvación y vida eterna en Jesucristo. Gracias, Señor. Pero también quieres transformarnos completamente. Y en el nombre de Jesús, yo te ruego que como iglesia, cada uno esté reflexionando profundamente en tu palabra en esta mañana. Y que deseamos ser transformados, que comencemos a tomar decisiones de tal manera que tú vayas transformándonos. Ayúdanos a alimentar nuestra mente con tu palabra. Haz que tu Espíritu Santo nos motive cada momento a escucharte. Señor, quita la venda de nuestros ojos para verte. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Y en esta hora rogamos por aquellos hermanos que están pasando momentos de luchas, de pruebas, con la economía, con los hijos, con el matrimonio, con los trabajos. En el nombre de Jesús, asístelos, Señor. Y en especial a los que están viviendo enfermedad en estos días. Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés obrando sanidad en Dulce, en la abuela, en el esposo de nuestra hermana. Oh, bendito seas. Gracias, Señor, gracias. Queremos adorarte, Padre. Aún llévanos a compartir ese evangelio de vida
porque lo estamos viviendo. Aleluya. Transfórmanos en una iglesia que comparte el Evangelio, que vea al necesitado y está con él. Llévanos a ser una iglesia de bendición a aquellos que lo necesitan y que no están tan lejos, tan cerca nuestro. Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Oramos creyendo en tu gran poder, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.